Mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. Costa Rica, 12 de la tarde con 35 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy en horario adelantado, hoy reinicia la jornada del fútbol nacional y esto nos hizo que tuviéramos hoy el programa de 12:30 a 1:30 de la tarde. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, con algunas particularidades. A la 1 de la tarde habrá conferencia de prensa del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, para anunciar las nuevas medidas del gobierno. Ya sabemos cuáles son las nuevas medidas y sí que les quiero decir que conforme vaya avanzando el programa, pues yo les contaré aquí en vivo ya de manera oficial, pero las medidas es que se reduce el aforo, la medida es que de prácticamente todos los lugares, la otra medida es que se amplía a todo el país la restricción vehicular, exactamente en el mismo horario que está hoy, a partir de las 9 de la noche. El MEP hizo un llamado a que cuando los maestros les toque dar clases virtuales, entonces lo hagan desde sus casas y no desde los colegios, pero al menos tendrán que ir 2 días a dar clases presenciales. Esas son las medidas, más otras ahí que dicen mejorar la comunicación de esto, pero digamos las reales son esas que les acabo de contar. Se descarta completamente los cierres totales. Hoy quiero hablar sobre una cosa que está ocurriendo en el ICE. El ICE tiene un servicio de internet, varios servicios de internet. Tiene uno que es muy bueno y tiene uno que es malillo, para ser absolutamente sincero. El malillo es el de cobre. El de cobre es el cable coaxial ese. Y bueno, era bueno en su tiempo, lo que pasa es que ya han ido avanzando las tecnologías y entonces genera muchas pérdidas y otras cosas. Y hay uno que es buenísimo, que es el de fibra óptica, que empezó hace ya varios años, pero que hay un misterio absoluto hay 80 millones de dólares en un fideicomiso, pero no le cuentan a nadie cómo va a crecer esto y si va a crecer, y año con año va perdiendo competitividad, va perdiendo mercado, y no le cuentan a nadie qué va a pasar. Entonces yo hice un debate, o pretendía hacer un debate, e invité, y lo voy a saludar de una vez, a don Pablo Heriberto Abarca, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que ha estado investigando este tema, pidiendo respuestas al respecto. Don Pablo Heriberto, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Randall. Un saludo al invitado y a los costarricenses. Gracias, don Pablo Heriberto. Y a don Juan de Dios Cordero, que es el presidente del Frente Interno de Trabajadores del ICE, FIT-ICE, quien sonrió cuando yo dije que tenía un internet muy bueno y uno malillo, pero técnicamente usted sabe que ya el cobre no se usa. Don Juan de Dios, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall, gracias por la invitación. Un saludo para toda su audiencia y también para el señor diputado que nos acompaña en esta sesión. Muchas gracias. Me reí porque efectivamente yo estuve en el proyecto de la red avanzada de Internet que se echó a andar en el 2005 en forma masiva por parte del ICE y se impulsó a través de servicios de ADSL. Entonces, a pesar de que el servicio tiene diferencias en cuanto a velocidad, pero la calidad del servicio es bueno, depende del uso que le vaya a dar el cliente al servicio. Entonces, para algunos clientes, digamos que en esta eventual pandemia, en esta eventual necesidad que tienen los clientes, ambos servicios son muy útiles para toda la comunidad. Está bien, pero cuando usted compara el de cobre con el de fibra óptica, el más malillo es el de cobre. En cuanto a velocidad, sí, tiene su diferencia. Y para eso el ICE tiene varios proyectos y creo que la temática de hoy es para conversar con respecto al tema y darle a sus oyentes un repaso de lo que está pasando con la fibra óptica en el ICE. Sí, indudablemente. De hecho, yo quiero contarles que yo invité al ICE, a la presidenta ejecutiva o a la gerente general, y resulta que el ICE me respondió por escrito que no iban a participar de ningún debate, que cuando yo quisiera los invitaba a ellos solos a hablar de esto. Entonces yo quise hacer este programa antes y después los voy a invitar a ellos. Y finalmente, y mi mamá me va a guindar cuando oiga esto, pero bueno, no importa, necesito decirlo, mi mamá trabaja en el ICE,
Entonces para mí es muy complicado porque cada vez que yo toco un tema del ICE, ¿verdad? Después, y ella no comparte conmigo un montón de criterios, pero después cuando viene alguna situación, vacaciones o cosas así, siempre le recuerdan, mira, es que vos sos la mamá de Randall, así que digo, por favor, yo ya detecté eso, ella no comparte nada conmigo, don Juan de Dios, desde el sindicato, por favor, estén atentos a eso, porque así se lo diré también, porque un día esto me dijo, ay, no digan nada, dice, porque cada vez que pido vacaciones algo me dice, es que usted es la mamá de Randall. Daisy, ella no tiene la culpa de serlo. 12:42, permítanme empezar con el fondo. Don Pablo Heriberto, a ver, por qué usted fijó su atención en la ampliación de la red de fibra óptica del ICE, don Pablo Heriberto? Bueno, Randall, esto es importante contárselo a los costarricenses. Esto no es una ocurrencia de este año, es una ocurrencia desde que empecé como diputado y me preocupé por sacar adelante la ley de teletrabajo, la regulación del teletrabajo, que fue un trabajo que hicimos en la Comisión de Asuntos Económicos el primer año y que se concretó a principios del segundo año, una regulación que diría es ejemplar porque además reúne el esfuerzo de varias iniciativas que existían en la corriente legislativa, pero que en un trabajo de conjunto las diferentes fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo. Eso sin prever la pandemia, porque entendíamos en la Asamblea Legislativa que el teletrabajo era una herramienta sustancial, pero además entendíamos que el mundo está caminando hacia ahí y que era indispensable no solo la regulación, sino también que tuviéramos la política pública dirigida a incentivar el teletrabajo. De manera que a inicios de eso, pues empezamos a trabajar, después nos damos cuenta ya que hay una parálisis, que ahora don Juan de Dios tal vez podrá conseguir conmigo, en la institución, y con la pandemia queda en evidencia esa parálisis de inversión de los proyectos que están, que no hay nada planteado, que no hay nada nuevo en la correspondencia. Pues entonces empiezo a preguntar, desde más o menos noviembre del año pasado, empecé con la primera carta. En la primera carta tuve que meter un amparo porque no quisieron contestar, y ahí hemos ido. Ahora ya tenemos un expediente bastante grande de toda la investigación que hemos desarrollado precisamente para conseguir respuestas, y bueno, ahora podremos detallar que realmente yo siento una preocupación bastante genuina en no solo el mal servicio que se le puede dar a los clientes del ICE, sino como institución que está perdiendo mercado y que está además retrocediendo. De manera que en este contexto, no solo este diputado, varios diputados me han acompañado en las correspondencias, más de 30 diputados. Hay un sentimiento en el plenario de que, en la Asamblea Legislativa, de que hay mucho secretismo al respecto, y por lo tanto pues hemos estado dando seguimiento, Randall, a un tema que es de trascendencia nacional antes de la pandemia, pero sobre todo en pandemia mucho más indispensable. Sí, indudablemente, a mí también me preocupan las dos cosas, y por eso invité a don Juan de Dios hoy, porque por un lado, digamos, es el resto de costarricenses, es decir, los que tenemos servicios del ICE, que requerimos, si nos dan una orden de aislamiento, lo que sea, o estoy en mi oficina y para guardar las medidas hay que contactar vía virtual a don Pablo Heriberto de don Juan de Dios, pero además porque el aumento en el acceso al Internet de alta velocidad trae consigo un aumento en la productividad del país, eso es innegable. Pero por otro lado, porque a mí me duele que el ICE suelte cosas, es decir, está en un régimen de apertura de mercado en temas de telecomunicaciones, y uno lo quiere ver pujante, como lo ha visto en otras ocasiones, pero a mí me preocupa que vaya perdiendo mercado. Don Juan de Dios, ¿ustedes cómo ven este tema? ¿Y qué es lo que a ustedes les ha inquietado sobre la ampliación de la banda de fibra, de la red de fibra óptica? Veas, compartimos pocas cosas, coincidimos con el diputado, pero este es uno de los aspectos en que coincidimos. Tenemos mucha preocupación al interno de las organizaciones del ICE con respecto al desarrollo de la fibra óptica. Prácticamente pensamos que el ICE está secuestrado por esta administración, que no ha permitido que el ICE se desarrolle. Lo que se ha hecho en esta administración es porque se desarrolló en las administraciones pasadas, y esta administración lo que ha hecho es estrangular al ICE. En primer lugar,
coincido con don Heriberto que no se vale bajo el velo de la confidencialidad el no brindar información que a todas luces impacta a la sociedad costarricense. Pero esta administración, cuando yo digo que tiene estrangulado y que tiene secuestrado al ICE, son por varias razones. En primer lugar, desde que entró esta administración, lo estranguló a nivel de presupuesto. Entonces, todo lo que se ha hecho a nivel de proyectos de fibra óptica son de las administraciones pasadas, y los logros que puedan haber en esta administración, que ya tiene 3 años y que por dicha le queda poco tiempo, es porque ya había sido desarrollado por la administración anterior y eran proyectos que se habían dejado andar. De hecho, mucha preocupación porque para este año teníamos que el ICE iba a tener 400,000 casas ya pasadas con el servicio de fibra óptica, y lo que tiene son 218,000 casas pasadas. Entonces, lógicamente, 218,000 casas conectadas, que es diferente pasadas a conectadas, y que, como lo dice don Pablo Heriberto Abarca, que sería muy útil en esta época de pandemia, no solo para los estudiantes, sino también para la caja, para otras instituciones y también para el sector empresarial, el contar con más servicios de fibra óptica. Entonces, la preocupación no solo también por la fibra óptica, sino que también hay otros proyectos que el ICE ha dejado. El ICE tiene una estrategia que llamó 4.0, pero de estrategia lo que tiene, no tiene ni el 4, lo que tiene es 0 de estrategia, porque no se ha desarrollado. Y lo que quisiéramos nosotros es que el ICE, como usted bien lo apuntó, Randa, el ICE le esté llegando con servicios, que esté generando ingresos, porque este ambiente que se ha generado, este ambiente de poco desarrollo, de poca inversión, porque tengo que decirlo, la gerente general del ICE es una contadora, no tiene carrera en materia de telecomunicaciones, y aparte de eso, la señora Cañas ha generado toda una administración de gente nombrada a dedo que no tiene ni los conocimientos ni las habilidades para manejar un sector como es el sector de desarrollo de telecomunicaciones. Y entonces, empezando de ahí, ponen a un gerente de telecomunicaciones que viene de Correos de Costa Rica, que no tiene experiencia y que está manejando una empresa de construcción de telecomunicaciones y una empresa que da servicios de telecomunicaciones, y no tenía experiencia para eso. Y entonces ha postrado al ICE en una situación donde no hay materiales, no hay fibra óptica, y entonces el ICE está perdiendo clientes, como usted bien lo apuntaba, clientes empresariales, clientes residenciales, por esa miope visión de una estructura administrativa y gerencial que tiene el ICE de personal nombrado a dedos, y que el ICE está capturado por esa estructura que no le permite desarrollarse. ¿Qué tiene que ver esto con la gente? Les voy a contar un par de comentarios que nos están entrando a través del Facebook, porque justamente esto es lo que tiene que ver con la gente. Por ejemplo, dice Alexander Soto, ¿por qué el servicio de fibra óptica solo lo brindan en ciertos lugares o lo brindan en zonas de muy alta plusvalía? Porque esa es, digamos, la lectura que tiene la gente. Esto nos obliga a desprendernos de los servicios del ICE por no tener una red de servicio amplia, en unos sí, en otros no. Cristian Gamboa dice, estuve esperando 2 años la fibra óptica del ICE, al final lo contraté con una empresa privada con excelente servicio. Dice también, vamos a ver, Valeria Solano, yo vivo en Turrialba, en barrio Alto Cruz, estoy a 1 kilómetro de la oficina del ICE y no hay fibra óptica. ¿A qué se debe? Hay lugares mucho más distantes que cuentan con fibra óptica y acá no. Yo conozco gente que ha estado años esperando el servicio de fibra óptica del ICE, y utilizando los términos que usó don Juan de Dios, casa pasada es donde ya está, digamos, donde usted podría conectarse si quiere ya a el servicio de fibra óptica, y casa conectada es porque ya se conectó, pero digamos, estamos hablando de disponibilidad. Don Pablo, aquí el tema, entiendo, y usted me lo explica desde su investigación, por favor, es que si hay plata prevista para desarrollar la ampliación de la red de fibra óptica. Bueno, vamos a ver. Primero hay que aclarar que nosotros lo que estamos es tratando de que el ICE no es que nos diga cuál es su plan estratégico y cuáles zonas son las que va a ir a invertir. O sea, eso puede ser el secreto comercial y eso yo lo comprendo. Lo que yo no puedo comprender es que nos oculten cuál es la planificación de inversión en el tema de fibra óptica. Entonces, yo no estoy pidiendo que me diga, vea, nosotros vamos a ir al Alto Cruz de Turrialba, que es mi barrio, saludos a Valeria, que es vecina. Ese no es el tema. Yo lo que estoy diciendo es que no hay ningún instrumento, solo hay uno,
y por eso es que nos hemos concentrado después de todo lo que hemos recorrido, que es el fideicomiso. La única cosa, y don Juan de Dios me puede corregir si estoy diciendo algo que es impreciso, pero la única cosa que podría facilitar inversión es el fideicomiso que se tiene con un año y medio que está verificado, no ha puesto sobre la mesa ningún proyecto, ni ha elaborado ningún proyecto específico para ampliar la inversión. De manera que obviamente hay que concentrarse en el fideicomiso porque es la única cosa que podría habilitarse ya y que podría generar, digamos, inversión adicional, que eso ronda los 80 millones de dólares. Pero al final, lo que está pasando, Randall, es que no existe ningún plan concreto. Entonces, esa gente, como por ejemplo, podría pagar y que le podría sacar muchísimo provecho al destino turístico, pues realmente estamos perdiéndolo porque el ICE no está diciendo cuáles son los planes de inversión que se tienen con claridad. Y como decía don Juan de Dios, lo que han estado es concentrados en apagar incendios, en una serie de, diría, maquillajes de estados financieros. En junio, si los anuncios es que vamos a entrar en una crisis institucional, precisamente es porque hemos descuidado este tipo de ingresos que podrían generarse. Entonces, si esta plata que han estado usando o no están usando, o la están usando para pagar esos incendios, realmente es muy preocupante la situación en la que está la institución. Yo quiero aquí decirlo, yo he sido un crítico de la institución, pero un crítico en el sentido de que yo quiero un ICE competitivo, y en lo que yo pueda ayudar para que el ICE sea competitivo, aquí me atendrán. De hecho, don Pablo, discúlpeme la pregunta. Usted está en su casa en Turrialba, ¿verdad? No, estoy en Curridabat. ¿Pero está en su casa? En mi casa, sí. ¿Usted tiene fibra óptica? No. No, ok. Don Juan de Dios, usted está en su oficina. Soy una oficina de una organización integrante del FIT, sí. ¿Y tiene fibra? Tenemos fibra, sí, señor. Yo quiero hacer notar a la audiencia que nos está viendo, vean la diferencia de la imagen de don Pablo y de don Juan de Dios. Pero además, don Pablo, que no sé si se ha percatado, pero un par de veces se le ha cortado la comunicación. Esa es la diferencia, digamos, justamente esa es la diferencia entre un servicio de cobre, que es el de don Pablo Heriberto, y un servicio de fibra óptica, que es el que sigue don Juan de Dios. Que tiene don Juan de Dios donde está. Pero don Juan de Dios, a mí lo que realmente me llama la atención es, ¿cuál cree usted que es la razón fundamental para que el ICE haya desacelerado o desincentivado, como usted lo guste ver, la inversión en algo que solo le trae beneficios a ella misma, que es, digamos, la ampliación de la red de fibra óptica? Porque aunque usted me diga, Randall, es que no saben nada de este negocio, puede ser, pero digamos, es sentido común, don Juan de Dios. Como usted lo dice, Randall, es sentido común y es una pregunta que la única conclusión a que hemos llegado los sindicatos de la organización es que no quieren que el ICE se siga desarrollando, no quieren que el ICE siga siendo ese motor que ha sido desde su creación a la fecha motor de desarrollo nacional. Y entonces es donde uno piensa y se le vienen los pensamientos, porque yo siento indignación cuando mis hijos, que se han criado bajo la figura del ICE, me dicen, papi, tuve que contratar un servicio con otra empresa que no es el ICE. Y precisamente teniendo todas las facilidades y las herramientas, como lo dijo don Pablo Heriberto Abarca, a través de un fideicomiso, donde se pueden financiar estos proyectos, y habiendo una meta para este año de tener 400 y resto de 1000 de casas conectadas, porque él dice no las tiene. Entonces, aquí hay mala intención. Y don Randall, y yo le digo una cosa, la fibra óptica es un medio, pero también tenemos 5G, entonces hay que preguntarle a la administración del ICE por qué, teniendo las frecuencias, también ha paralizado los proyectos de 5G cuando a
a las personas que no podríamos llegarle con fibra óptica, pudiéramos haberle llegado en forma inalámbrica. Y entonces, lo que dice don Pablo Heriberto, el sector turismo, el sector empresarial, las familias que están en sistemas con problemas para el acceso a la educación, porque no le hemos llegado. Entonces, yo creo que en este momento todos los dedos apuntan hacia una administración que ha sido negligente, una administración que no ha sido capaz de llevar proyectos que posibiliten que el ICE siga siendo ese motor de desarrollo nacional, y que yo creo que nosotros como organizaciones sindicales, que ya los tenemos denunciados penalmente, vamos a seguir denunciándolos y vamos a ser responsables a esta administración. Ya tenemos a doña Irene Cañas, a la gerente general, tenemos al consejo directivo denunciados penalmente, y por estas acciones también los vamos a denunciar porque nos parece que ha sido negligente. Poner una contadora que no es capaz de ver el provecho que una inversión pueda tener para el país, y que nada más le interese los aspectos contables de ingresos y gastos, es uno de los errores más grandes que ha tenido la institución. Y también hay que decir una cosa, que esa gerente general ha sido muy criticado el proyecto eólico del Valle, y fue criticado por el presidente de la República. Ella investiguen y consúltele cuando llegue a la administración si esa gerente general no era la tesorera de ese fideicomiso, y entonces que también le consulten a ver si bajo esa visión con que se administró ese proyecto se está administrando el ICE. Por favor, yo hago un llamado, ojalá que el señor presidente nos esté escuchando, para hacer cambios. Esa administración tiene capturado el ICE y no lo deja desarrollarse, y no lo deja brindarle servicios a toda la ciudadanía. Y no hablo por mí, hablo por los trabajadores del ICE que se sienten maniatados, porque no tienen ni los materiales, no tienen la fibra óptica, ni tampoco los accesorios para llegar a hacer la conectividad, y también están teniendo un nivel de frustración grande porque estamos perdiendo los clientes y estamos perdiendo los servicios y estamos perdiendo ingresos. Sí, dice, de hecho aquí hay un par de personas, una que dice que pidió fibra óptica y que le dijeron que es que no tienen cable para llevar la fibra óptica, que no tienen materiales, y alguien aquí también, don Liz Fernández, que dice, no entiendo qué pasó, el año pasado el servicio era buenísimo, vamos a ver, el año pasado era buenísimo, este año fatal, vivo en San Antonio Coronado, frente a mi casa está la fibra óptica, cansada del mal servicio solicité pasarme, y adivinen, solo hay 2 clientes conectados y dicen que no hay servicio, nos obligan entonces a pasarnos a otra institución. Eso es lo que yo no entiendo realmente de la lógica, digamos. Si yo vendo chicles y mi situación es muy compleja a nivel financiero, como lo dijo el presidente de la República en la Asamblea Legislativa, y alguien me dice, mira, aquí está la plata para que amplíes, ya no vendas solo chicles en el centro de Cartago, sino toma este carro repartidor para que vayas a Paraíso a vender chicles y aumentes tus utilidades, pues seguramente agarraré la plata y le sacaré jugo para vender más chicles, ¿verdad? Pero si además me dicen, mira, pero no solo vendas chicles, sino que también puedes vender chicles, confites y mentas. Entonces yo agarro y amplío mi oferta, como lo decía don Juan de Dios, por ejemplo, a través del 5G y otras cosas. Esa es la más mínima lógica, eso es lo que yo no entiendo. Pero don Pablo Heriberto, usted plantea por escrito el 5 de abril una serie de preguntas al Consejo Directivo del ICE. ¿Qué es lo que le responden respecto a este tema, don Pablo Heriberto? Primero que todo, declaran confidencial mi respuesta. La respuesta que me dan, entonces, como si, digamos, mi costumbre siempre ha sido por transparencia, y Randall, usted lo puede verificar, en mis redes siempre están los oficios que yo envío completos y las respuestas que me dan. Como tengo esa costumbre, entonces me lo declaran confidencial para que los costarricenses no se enteren cuál es la respuesta. Bueno, yo les puedo dar el resumen. La respuesta es, en arameo antiguo dicen que realmente no hay ningún plan para nuevo, adicional. Lo único con lo que se cuenta es con el fideicomiso. Es la primera vez que me mencionan el fideicomiso, y por eso yo me voy al fideicomiso a preguntarle. Ahí descubro, y también don Juan de Dios me puede corregir si estoy diciendo cosas que no son, hay un primer proyecto que se llama Range 1, que era con $40 millones, que se ejecutó muy rápido, que funcionó realmente de una manera eficiente,
y que le permitió al ICE, digamos, entrar al mercado con, digamos, una fuerza importante. Después hay otro que es de otros 40 millones de dólares, con Range 2, ese se ha detenido. Entiendo que hay un sobrante, algunos dicen que son 8 millones de dólares, no lo sé realmente, pero bueno, hay una plata que se puede usar ya, pero además podría ampliarse este fideicomiso por 40 millones más, o por 20, o por 10, o por 5, lo que sea. Pero el punto es que no hay nada, según la comunicación oficial que hemos tenido, en función de invertir en este mercado, que genera plata, que ahí están los clientes, que todos necesitamos fibra óptica y que estamos perdiendo como institución, y aquí me pongo del lado de los ICEístas, estamos perdiendo posicionamiento de la institución con respecto a la competencia, que sí es muy agresiva, que está metiéndose en zonas turísticas, que está invirtiendo en fibra óptica y que en realidad lo que va a hacer es poner en vulnerabilidad a la institución. Y yo coincido con el tema del 5G, porque, por ejemplo, también a mí me sorprende, y yo lo dije esto en mi discurso del 1 de mayo, que el MISIT y el ICE no hayan podido concertar qué es lo que van a hacer con las frecuencias que tienen control RAXA para resolver el tema de 5G. Si fuera que eso se resuelve este año, y digamos que uno en el 22 tiene la esperanza de que hay una agresividad en ese tema, pues uno podría estar tranquilo, pero es que ni fibra óptica, ni nada. Y entonces realmente estamos en un problema que es un problema no del servicio del ICE, quiero profundizarlo aquí, Randall. Estamos hablando de la educación pública. Estamos poniendo a los niños en una dificultad mayor, y ahora quisiera que podamos hablar de Fonatel, porque hay una gente que quiere que agarrar la plata que tiene ahí Fonatel para convertirla en computadoras. Eso suena muy bonito, pero ¿qué hace un niño con una computadora si no tiene conexión a internet? Donde hay que invertir es en la infraestructura, donde hay que invertir es en el servicio para que ya después usted en una velocidad decente se pueda conectar y pueda tener, digamos, acceso a la educación virtual. Digamos, se ha abordado mal por todo punto de vista. Al principio de este gobierno existía fiscal. La Asamblea Legislativa se plantó, no permitió eso, y ahora quieren usarla en dar computadoras. Sí, de hecho, yo les quiero contar, en mi casa yo tengo fibra óptica del ICE, y realmente el servicio es muy, muy bueno. Y yo, no sé, tendré 3 años, 4 años de tenerlo, y me pasó la embarcada de que había gente que me decía, mira, ¿cuál internet crees que yo que deba poner? Y yo siempre decía, ponga fibra óptica, y dice, pero cuídese que sea fibra óptica y no cobre. Y siempre me respondían lo mismo, no, es que llamé y hasta dentro de 2 años, llamé y hasta dentro de 1 año, ¿verdad? Entonces siempre me embarcaba, porque yo decía, sí, por hacerle un favor al ICE, ¿verdad? Porque además el servicio es muy bueno, quedó horrible y tuvo que contratar a otra empresa de fibra óptica, y eso realmente me preocupaba bastante. Pero quería leerles un mensaje que me está escribiendo Luis Adrián Salazar, el exministro de Ciencia y Tecnología, que dice: saludos, Randall, a don Pablo y a don Juan de Dios, todos muy queridos. Gracias, don Luis Adrián. Al ICE deben potenciarlo a partir de acciones concretas y claras, con inyección de capital con fibra, por supuesto, y 5G, no con ocurrencias como hablar de recortarle el porcentaje de utilidades como en el pasado se ha mencionado. Si el ICE no se fortalece, ya lo ponemos en peligro, dice don Luis Adrián Salazar. Y es que yo insisto con la lógica, pero es que la lógica más grande es que queramos pelear, digamos, por ese mercado que se nos está yendo, y yo supongo, ahora don Juan de Dios nos hizo un repaso por eso, la frustración de los funcionarios del ICE cuando llega alguien a pedirles una conexión, por ejemplo, don Juan de Dios, de fibra óptica. A ustedes, a lo interno, cuando ustedes piden explicaciones, ¿qué les dicen, don Juan de Dios? Bueno, ya hemos pedido como organización sindical explicaciones, y la verdad es que nos sentimos totalmente engañados por esta administración, totalmente engañados, porque dicen que hay materiales, vamos a las bodegas y no hay materiales. Cuando los técnicos llegan a veces a instalar un servicio, tienen que sacar plata de su bolsa para poder lograr una instalación, para que vean cómo tienen la camiseta puesta. Y yo no puedo dudar de los técnicos del ICE, porque
en épocas de lluvia, son los que mantienen el servicio y la continuidad del servicio. Y esta administración, tengo que decirlo, Randall, yo trabajé, ya no estoy en el ICE, pero trabajé en el ICE más de 38 años, y es la peor administración que ha tenido la institución. No podemos decir que ha sido una administración que ha potenciado la institución, que ha potenciado los servicios. Es la peor administración. Creo que se ha dedicado nada más a implementar una reestructuración, pero que es una administración que, en vez de centrarse en los servicios y darle a los costarricenses lo que la sociedad necesita, se está concentrando en poner puestos. Pasamos de 4 gerencias a 6 gerencias. Y dígame, ¿qué implicaciones tiene eso? Todos los procesos se han vuelto más lentos porque todas las aprobaciones tienen que pasar por todas las gerencias. Es más, en una gerencia se crearon 44 casillas nuevas. Entonces dicen que están ahorrando, pero el ahorro que están haciendo es para no invertir, pero están haciendo un ahorro para invertir en más puestos, en dejar gente colocada. Y es ilógico que el ICE entre en una reestructuración con nuevos puestos a estar a escasos meses de un posible cambio de gobierno. Y entonces yo quisiera también llamar a la sociedad, aprovechar que está don Pablo ahí, porque hay que hacer algo. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir que agarren el ICE como un botín político para dejarse gente sembrada, gente que después va a haber que liquidarla porque va a venir otra administración con otra idea, con otra reestructuración, a hacer cambios en la institución. Y ya en el ICE estamos cansados. En los últimos 20 años hemos tenido casi 7, 8 procesos de reestructuración que no han servido para mejorar el servicio al cliente y el desarrollo nacional de este país. Vean cómo le interesa esto a la gente. Tenemos en este instante casi 300 personas observándonos, pero en el registro de reproducciones tenemos casi 5,000, es decir, es un tema cercanísimo a las personas. Don Pablo Heriberto hablaba de Fonatel. Ahora, ya hay plata. Al cierre del año pasado creo que eran 204,000 millones de colones los que había disponibles en Fonatel. ¿Qué tiene que ver este tema de llevar conexión a todo lado, y una buena conexión, no solo una conexión, sino una buena conexión con el tema de Fonatel, don Pablo Heriberto? Bueno, básicamente el tema es que cuando se abre el mercado y se decide fortalecer al ICE para que siga compitiendo y que la apuesta del país a un mercado abierto, se crea un fondo para precisamente democratizar y para que ese acceso sea universal. Yo le he dirigido una carta a Sutel precisamente consultándole cuál es la mecánica de esos fondos, porque realmente han estado estancados. Y como dije, este gobierno al principio quería agarrar esa plata para cubrir el hueco fiscal que había hecho la administración anterior de su mismo partido, y la Asamblea se plantó. Entonces después inventaron el tema del Bicentenario, y el ICE, a pesar de que hoy ustedes los sindicatos están indicando que no hay ni materiales, se meten a concursar sobre eso. Pero no importa, yo soy el diputado que ha luchado más porque haya concursos abiertos y generales. Y siempre tiene que ser así. O sea, nadie aquí piensa que esto va a ser para una empresa o para una institución, que haya un concurso. Pero vuelvo, el punto es, Randall, que esa plata que está ahí, la idea es que sirva para que tengamos infraestructura básica. ¿Qué es lo que llamo infraestructura básica? Bueno, extender la fibra más allá. A Curry. Todos los barrios que esté en los destinos turísticos, en Curridabat, que esté en los diferentes sitios donde hay potencial comercial. Nadie está diciendo aquí que nosotros queremos saber para poner a ICE en una indefensión. Más bien es todo lo contrario. Es si Range 3 existe o está planificado. Ya que el 1 y el 2 han funcionado, bueno, va a haber un Range 3. ¿O cuál es la otra estrategia? Si no es Range, si no es ese fideicomiso, ¿cuál es la alternativa? Si hay otra, perfecto, la abrazamos y la apoyamos y díganme que ayudo. Pero lo que no puede pasar es que no pase nada. Y eso es lo que está sucediendo. No está pasando nada, está la pasividad ahí. Y vuelvo, porque me desvié. Los fondos la plata de Fonatel, la idea es que sirva para que podamos extender esa penetración de la fibra óptica a las diferentes zonas del país, incluyendo a las zonas indígenas. Esas contrataciones están detenidas
y ha sido toda una parálisis. Yo le mandé una carta a Sutel para que nos dé los detalles. Por lo que yo percibo a hoy es que el gobierno no ha establecido metas y por lo tanto Sutel y Fonatel no han podido hacer la inversión como corresponde. Lo que pretenden ahora es agarrar la plata y llevársela al MEP, que es el ejemplo de ejecución, con sí, ese día que tiene un desastre ahí y una plata guardada ahí estoqueada. Es decir, esto es incompetencia. Así para hablarlo, eso es inutilidad, porque no se trata de que usted agarre la plata de Fonatel y se la traslade al MEP, porque además ni siquiera han demostrado que tienen agilidad. Es que establezca un mecanismo eficiente, que haga un concurso público, que todo el mundo compita y que esto se resuelva de una manera rápida y efectiva. Sí, es la historia de muchas instituciones, ¿no? Vamos a ver, yo pensaba que como estaba en franca competencia, en el ICE no iba a pasar esto, que es cortar los planes de crecimiento de la institución, ¿verdad?, para crecer en planilla con los nombramientos a dedo, que es lo que dice don Juan de Dios Cordero. Es decir, que usted dice, no, déjate eso así, no ampliemos esto, pero generemos 3 gerencias más, y además a un año de las elecciones, del cambio de gobierno, para que ahí tengamos gente. Eso es muy grave, no solo pasa en el ICE, pero yo realmente pensé que el ICE, digamos, al estar exigido a crecer y crecer y crecer y no perder mercado, pues no iba a pasar. Pero don Juan de Dios, ustedes desde adentro, bueno, usted ya no trabaja en el ICE, pero representa a los trabajadores del ICE. Desde adentro, ¿cómo ven la pérdida de mercado? Siguen siendo la empresa dominante, claramente, pero han ido perdiendo mercado poco a poco. No nos podemos dormir en eso. ¿Cómo lo ven ustedes, don Juan de Dios? Bueno, lo vemos, ya le dije que el trabajador se siente muy frustrado. Lógicamente, el tener la solicitud de un cliente empresarial para un servicio y no podérselo dar en el tiempo o en la promesa empresarial que tenemos para ese cliente es totalmente frustrante. Es totalmente frustrante desde el vendedor, del que le da la cara al cliente, como para los técnicos que están adentro. Y le puedo decir que yo conozco el proyecto de Fonatel porque fue el director del proyecto de Fonatel Zonas Indígenas. Y ese proyecto estaba para iniciar en enero del 2020. Y con el cambio de gerente y el nuevo gerente general que lo iba a revisar se atrasó 9 meses. Y ahí hay que ser justos con el pueblo de Costa Rica, como un proyecto tan insigne, tan necesario para llevar cobertura y desarrollo nacional a muchas zonas indígenas, y que también en esas zonas indígenas hay mucho turismo, y turismo como el que dice don Pablo Heriberto Abarca, turismo que viene a trabajar a este país, y que el ICE, por incompetencia de una gerencia, de un gerente que ya dijimos que es el de telecomunicaciones, que no tiene el conocimiento ni las habilidades, un proyecto tan vital se atrase 9 meses. Pero le quiero decir que el trabajador del ICE siente mucha frustración porque nosotros, a lo interno, nosotros que restablecemos los servicios después de que llegue la tormenta, estamos ahí, y con esos trabajadores que trabajan a 50 metros, restableciendo los servicios eléctricos, sentimos frustración con esta administración, una administración que no apoyaba al ICE. Cuando Irene Cañas llegó al ICE, habían 15,000 trabajadores y dijo que no iban a haber despidos. Hoy en el ICE hay 12,041 trabajadores y han cerrado, por ejemplo, el departamento de Ingeniería y Construcción. ¿Para qué? Para que después el ICE vaya a contratar esos servicios afuera. Entonces, usted me preguntaba directamente, ¿cuál es la pretensión con el ICE? Esta administración lo que ha venido es a ponerle un candado en forma soslayada a una institución que todavía tiene que darle mucho a los costarricenses. Y entonces ahí es donde nosotros como organizaciones responsables vamos a sentar las responsabilidades sobre la administración y a todos los responsables que tiene este ICE estrangulado de tal manera que no pueda invertir en proyectos necesarios para esta sociedad. Don Juan de Dios, pero ahora lo tocó ahí de taquito don Pablo Heriberto, pero a mí sí me llama mucho la atención que el ICE anda concursando por enormes proyectos, como por ejemplo la red educativa del Bicentenario, ¿verdad? Y ahora escuchándolo a usted, exponiéndonos esto, yo digo, por Dios, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo anda concursando?
por grandes proyectos y no tiene cable de fibra óptica, o los técnicos tienen que poner plata de su propio bolsillo. ¿No le parece una contradicción decir suave, pero... Bueno, pero es que la explicación muy sencilla, es que una cosa es hacer proyectos con presupuesto interno del ICE, y por ejemplo, cuando es Fonatel pone el presupuesto para el desarrollo del proyecto. Ese presupuesto para el desarrollo del proyecto no es del ICE, sino que es de Fonatel. Entonces, por ejemplo, para las zonas indígenas, los 50 millones de dólares que se requieren o los X millones que se requieren los pone Fonatel, no es con presupuesto del ICE, pero internamente al ICE lo tienen estrangulado con la parte presupuestaria, no hay plata para desarrollar proyectos. Y la red del Bicentenario, bueno, la plata la pone el Ministerio de Educación, no es plata que es del ICE. Entonces, ahí es donde la modalidad cambia un poco. Son redes específicas donde en el concurso se establecen las condiciones para que pueda participar cualquiera. Y le tengo que ser muy claro, en la red que era para zonas indígenas, el único que participó fue el ICE y el único que puso una oferta fue el ICE, porque es el único capaz de construir redes de ese calado y de esa naturaleza. Claro, don Pablo, ¿iba a decir algo? Pero era para los jugadores de internet, y eso realmente es penoso. Eso es renunciar a un mercado y renunciar a ingresos frescos, no solo para el ICE, sino para Costa Rica. Las licencias que podrían generarse en 5G o en la ampliación de fibra óptica y la rama que tiene esa inversión es realmente fuerte y realmente importante. Eso podría sustituir 2 o 3 o 4 proyectos que se comprometió el gobierno al Fondo Monetario Internacional. Y me parece realmente penoso que desde la silla que dirige una empresa que está en competencia tengamos ese tipo de comentarios. Eso es renunciar al mercado, renunciar a los usuarios, frustrar a los funcionarios, renunciar y darle ventaja a los competidores. De manera que, sí, yo creo que aquí todos tienen que poner las barbas en remojo. Yo creo que nadie está diciendo que nadie tiene aquí un interés particular más que exista inversión, lo que quieren hacer, porque hoy no sabemos ni siquiera, con todo lo que hemos hecho, que ya, como dije, es un expediente grande, todavía no existe claridad de cuáles son las inversiones que se tienen. De hecho, permítame, hay otros diputados, como lo dijo don Pablo Heriberto al inicio, que han estado preocupados por eso. Y yo le iba a robar 4 minutos, acabo de pedir que lo llamen a don Jonathan Prendas. Don Jonathan, buenas tardes y gracias por atendernos así, porque entiendo que usted también está muy preocupado respecto a este tema de la ampliación de la fibra óptica del ICE, que está generando que pierdan más mercado, que pierdan clientes, la frustración de sus empleados, y no nos dicen a nadie, ni al FID, ni a la Asamblea Legislativa, ni a nosotros, que los invité a este debate y no quisieron venir, qué es lo que está pasando, don Jonathan. Para los compañeros, Pablo Heriberto, los que están también en el programa y por supuesto para todos los que están en sintonía. Si queremos saber en qué grado de entendimiento está el gobierno sobre reactivación económica, basta con ver el grado de competitividad y de suelta de amarras que tienen en el ICE. Es prácticamente nulo. No les interesa pensar digitalmente. Quieren en el ICE seguir en los últimos 7 años de gobierno del Partido de Acción Ciudadana pensando en análogo, generando burocracia, generando aletargamiento, generando lentitud. Y eso es lo que se está viendo por todos los blancos en los que se pueda revisar la gestión de las cabezas del gobierno en el Instituto Costarricense de Electricidad, y eso es lamentable. Estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo la posibilidad de atraer los nómadas digitales o de generar teletrabajo en alta facturación o de generar la posibilidad de mayor inversión tanto extranjera como nacional del sector privado para poder bajar el tema del desempleo. Es decir, lo que tenemos en este momento es una parálisis de estrategia en el Instituto Costarricense de Electricidad, porque como le decía hace unos minutos,
lo que están haciendo es pensando en análogo, generando los cables de cobre, generando la misma infraestructura de siempre y no permitiendo la utilización de la infraestructura actual que tienen a disponibilidad para generar incluso negocios, como hace unos minutos ustedes conversaban, para poder desarrollar las oportunidades de inversión. Eso es totalmente incongruente y eso lo que genera es una falta total de voluntad política para poder generar las ideas que se tienen que desarrollar en función de las necesidades del país, como por ejemplo la conectividad educativa, que es un sinsentido y es una falta de lógica total el que en este momento pues estemos tan distantes de lo que es lo correcto y lo prudente para desarrollar esta área del desarrollo social del país. Pero más allá de eso, si tenemos, Randall y compañeros del programa, una noción de que la infraestructura básica ya se encuentra y hay normativa correspondiente para poder trabajar y hay dinero en este fideicomiso, que por cierto, la plata está, pero es que, como bien dice Pablo, no tienen un plan de desarrollo para poder ejecutarlo, por lo tanto lo que hacen es tirar la bola hacia adelante, generando tiempo y generando posibilidades de rezago a nivel nacional. Lo que falta es decirles, llevarlos de la manita al ICE y generar esas decisiones oportunas. Uno de los flancos, bien lo está llevando Pablo en todo este expediente que nos ha mantenido siempre muy enterados de los avances que va teniendo, y otro es, por ejemplo, el que una serie de expertos a nivel del tema, a nivel tecnológico, han estado desarrollando, más que tecnológico, de infraestructura, han estado desarrollando junto con expertos del partido, y por ejemplo, en muy poco tiempo vamos a estar presentando la ley de infraestructura en telecomunicaciones, porque si lo que están haciendo es aprovechando los, entre comillas, vacíos de la norma para decir no puedo hacer más de lo que se me es permitido, pues estamos desarrollando ya la estructuración de un proyecto en función de decirle al ICE, usted ya deje de jugar con las necesidades del sector productivo, con las necesidades del sector educativo y empecemos a desarrollar el país. Insisto, y con esto termino, Randall, antes de una consulta que ustedes tengan, lo que tenemos en este momento es un letargo absoluto. El gobierno sigue pensando en análogo cuando ya tiene que pensar en digital, y es a raíz de eso que no se están tomando las decisiones que se necesitan para poder ayudarle a la población a bajar la pobreza, a bajar el desempleo y a bajar la necesidad. Don Jonathan, le agradezco muchísimo su participación. Hoy el programa es más corto, así es que le agradezco mucho, porque ya vamos para la pausa y voy a darle el cierre, por supuesto, a don Juan de Dios y a don Pablo Heriberto. Hoy me comí la canción, discúlpenme, no va a haber canción. Gracias, don Jonathan. Para servirle. Gracias. No va a haber canción porque prefiero escuchar sus conclusiones, pero antes de ir a la pausa, yo quería decir a manera de reflexión, digamos, porque no solo este programa he hecho, yo también hice uno de 5G, que si no permiten al ICE desde adentro invertir en lo básico como la fibra óptica, si usted tiene a Fonatel, que no pasa absolutamente nada, si tiene algunas ocurrencias para algunos, como el proyecto de alfabetización digital, como que no está lo del tema de 5G, entonces no estamos ante un problema puntual del ICE, o ante un problema puntual de Fonatel, o ante un problema puntual del MISID. Estamos ante una ausencia de estrategia completa del gobierno respecto a los temas de transformación digital. Pero vamos a la pausa, volvemos al cierre y le doy un minuto a cada uno, por supuesto, para que nos diga sus conclusiones respecto a este tema. Y ahí Amalia, que me dijo, ¿dónde está Lice? Randall, invité a doña Irene y me dijo, no voy a participar por escrito, no vamos a participar en debates. El día que quiera voy o vienen, pero solo ellos. Así me lo dijeron y pues vendrán esta semana, pero para hacer esa entrevista tenía que hacer primero esta. 1:25, vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. En www.bolsacr.com y empiece a construir su futuro. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 1:29, nos quedan 2 minutos de programa. Antes nada más, yo les dije que les iba a anunciar las medidas aquí. Eran las que les dijimos. Efectivamente, hay una disminución del aforo importante, hay una ampliación de la restricción vehicular prácticamente a todo el país. Y hay 2 anuncios, eso sí,
que son novedosos. Uno de esos es que Costa Rica le está comprando 2 millones de vacunas más a Pfizer-BioNTech. Ya le habíamos comprado 5, ahora vamos a llegar a 7. Por supuesto que el tema es cuándo nos las van a dar, pero bueno, compramos 2 millones más de vacunas y se prohíbe a partir de ese momento los pasajeros de pie en los buses y los trenes y un horario reducido para las playas. Pero bueno, estábamos hablando del ICE y que ojalá, antes de darle el minuto a ellos, que la confidencialidad de los temas en competencia no signifiquen una máscara completa, un envoltorio completo sobre malas decisiones o sobre la ausencia de decisiones. Hay detalles técnicos que pueden guardarse en confidencialidad, pero las grandes estrategias, por menos los objetivos de esas estrategias y el cronograma podría ser conocido por todos los costarricenses por tratarse, por supuesto, de fondos públicos. Don Pablo Heriberto, tiene su minuto para la conclusión de hoy. Bueno, muchas gracias, Randall, y muchas gracias a Juan de Dios. Yo creo que realmente aquí estamos ante un problema más allá del ICE. El gobierno no está resolviendo a sus costarricenses la necesidad de conectividad, no está invirtiendo en infraestructura. Me parece que al haber salido los 2 viceministros porque querían robarse esa plata o llevarse esa plata para otro lado y no realmente invertirla en el tema de la tecnología, han estado perdidos. Y yo creo que aquí está en juego no solo la salud, el estado financiero del ICE de futuro, sino también la calidad de servicio que se brinda a los usuarios, y en realidad yo estaré dando el seguimiento que se requiera. Aquí pueden contar con este diputado, estaré insistiendo, metiendo los amparos que sean necesarios, e incluso no descarto, Randall, y esto es la primera vez que lo digo públicamente, yo creo que esto podría evaluarse hasta una comisión investigadora, porque realmente aquí hay demasiada desidia, hay demasiada inutilidad, y esta administración no le ha dejado nada claro a los costarricenses, ni a los funcionarios, ni a nadie ahí en particular. De manera que me hubiera encantado que pudiéramos tener un intercambio, pero no se pudo, y aquí estoy a las órdenes siempre. Gracias, don Pablo Heriberto. Don Juan de Dios, su conclusión. Bueno, creo que esta administración, tengo que recalcarlo, ha sido la peor administración que ha tenido el ICE. El ICE no tiene una visión, no tiene una estrategia. De la estrategia 4.0, un 4 en presentación y un 0 en desarrollo. No hay planificación, no hay nuevos servicios, no hay la implementación de aquellas soluciones que requiere el pueblo de Costa Rica, y creo que ha incumplido algunos preceptos que establece la ley 449, que dice que los nombramientos de sus gerentes deben de tener reconocida capacidad técnica, y es muy claro que las gerencias actuales no han cumplido con eso, y que se está haciendo del ICE, pareciera ser un botín político, más bien que una empresa de desarrollo nacional y motor para la situación que tenemos ahora y para lo que es la responsabilidad del ICE como empresa e institución nacional. Don Juan de Dios, muchas gracias. Don Pablo, muchas gracias. Les dije que no había canción porque ya nos agarró tardecillo y quería darle la conclusión, pero muchas gracias. Invitados hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, Matices. Hasta luego y feliz tarde. Gracias.